Gastamos mucho dinero por obtener la nueva tecnología, tratamientos de belleza o los mejores estudios. Sin embargo, nos olvidamos de lo vital y esencial: Dios. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Aunque parezca contradictorio, el sabio Salomón tiene mucho que decirnos sobre la insatisfacción de la vida por cuanto él lo vivió. En el programa de hoy, el pastor Carlos nos llevará a preguntarnos: ¿es la vida un callejón sin salida? Escuchemos. El segundo aspecto es que los muchos hijos no satisfacen. Y algunas personas que tienen familias pequeñas dijeran amén, porque saben lo que significa tener 6, 10, 11. Pero fíjense, a diferencia de nuestro tiempo, en el tiempo de Salomón, tener muchos hijos era señal de favor y bendición de Dios. Es más, el hijo de Salomón, Roboam, llegó a tener 88 hijos. La diferencia es que no los tuvo con una mujer. Tuvo 18 mujeres y tuvo no sé cuántas concubinas, etcétera, etcétera. No, hombre, sí, de hijo de tigre pintito, ¿verdad? Porque tanto Salomón como David como que llevaban esa línea. Pero un matrimonio monógamo, de alguna otra manera, no va a tener hasta 100 hijos. Y es lo que está diciendo aquí. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 3 al 5. Dice: un hombre podría tener 100 hijos y llegar a vivir muchos años, pero si no encuentra satisfacción en la vida y ni siquiera recibe un entierro digno, sería mejor para él haber nacido muerto. Póngase a pensar. Dice: aquel que piensa y pone su esperanza en las riquezas, aquel que pone su esperanza en tener familia, aquel que su familia es todo en la vida. Si está poniendo su esperanza en que la familia va a ser la fuente de satisfacción total, es comparable con una mujer que tiene un aborto prematuro. Así lo está diciendo. O sea, es la misma cosa. Aunque éste pueda tener hijos y pueda tener riquezas, no va a poder disfrutar ni de uno ni de otro. De alguna otra manera presenta a un hombre que es rico y de triste manera presenta a una familia que no es amorosa. A tal grado que le pone a decir: cuando él muera, nadie le va a llorar. Nadie le va a llorar. Su familia estará a él mientras puedan gastarle su dinero, pero una vez que él se muera, no van a esperar al momento en que se lea lo que dice la herencia para ya dejarlo a un lado. Esa es la ironía que está poniendo aquí Salomón. Personas que llegan a idolatrar tanto a sus hijos, que son todo para su vida. No, ni me los toquen, ni me hablen de ellos. Salomón nos pone en perspectiva, dice. Algunos que tienen más de 5 hijos sabrán que no es fácil mantener 5 bocas. Imagínense ahora como nuestros padres o abuelos que tenían hasta 17. No podemos imaginarlo, pero algunos de ustedes vienen de familias numerosas y saben lo que significa hasta estos días lo que está pasando en su casa, porque no es sencillo, no es fácil. Y aquí Salomón está hablando de estos puntos de manera muy clara. Dice el versículo 4: entonces su nacimiento habría sido insignificante y él habría terminado en la oscuridad. Ni siquiera habría tenido un nombre, ni habría visto la luz del sol o sabido que existía. Sin embargo, habría gozado de más paz que si hubiera crecido para convertirse en un hombre feliz. Entre los judíos de aquel tiempo, hermanos, un niño que nacía muerto no le ponían nombre. Ya de por sí era dolorosa la pérdida de una criatura, de un bebé. Y de alguna otra manera pensaban que no ponerle el nombre era más fácil y más aprisa que su dolor pasara. Así dice que es comparado a aquel hombre que, teniendo muchos hijos, está poniendo toda su confianza plena en ellos, como si ellos fueran la fuente de satisfacción total. Si Salomón estuviera vivo, dijera hoy en nuestros días: ¿saben qué? No confíen tanto en las riquezas, son pasajeras, tienen alas. ¿Saben qué? No levanten a sus hijos como si fueran ídolos, porque van a sentirse muy tristes cuando Dios tenga que quitárselos de las manos, porque son de Dios, no nos corresponde. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Nos hace poner las cosas en perspectivas. Y nos dice una tercera cosa en el versículo 6. Dice: los muchos años no satisfacen. Felicidades a quien cumplen años, pero déjenme decirles una cosa. Aquellas personas que tienen edad avanzada podrán decir: oh, con todo lo que he vivido, cómo quisiera no haber llegado hasta tanto tiempo. Sobre todo si la vida ha sido difícil, dura.
Aquellos que la tienen feliz, pues ni se diga, ellos quisieran cumplir hasta el doble. Pero de alguna manera Salomón dice algo interesante en el versículo 6. Dice, podría vivir 1000 años o el doble, o sea, hasta 2000, y ni aún así encontrar satisfacción. Si al final de cuentas tiene que morir como todos, ¿de qué sirve? Salomón utiliza una analogía interesante porque por un lado pone un anciano de 2000 años, una exageración, claro, y por otro lado pone un bebé no nacido para mostrar la inutilidad del dinero, de las posesiones, aún de la familia, aparte de Dios. Cuando apartamos a Dios de lo que consideramos importante, las cosas realmente podrán ser importantes, pero no van a traer esa llenura en nuestro vacío que únicamente pueden ser llenos con Dios. Muchos de nosotros queremos vivir una vida larga y próspera. Tratamos de comer bien, hacer ejercicio, ponernos a dieta, asegurarnos de que nos veamos bien, pero poco hacemos para mejorar también en nuestra condición espiritual, en aquella que realmente va a ser eterna, porque la condición por la que tanto nos preocupamos y tanto nos quita el sueño es una condición que es pasajera, es temporal. La condición que de verdad vale la pena, que es la eternidad, nuestro futuro eterno, no invertimos tiempo en eso, no aprendemos más de lo que Dios espera de nosotros, de lo que Dios tiene para nosotros más allá del sol. Nos limitamos a todo lo que hay solamente debajo del sol. Mucha gente se esfuerza arduamente por prolongar la vida, gasta toda su fortuna con tratar de buscar la píldora maravillosa, todo lo que sea, la operación adecuada para verse más joven, todo lo gastan. Pero no invierten el tiempo suficiente para asegurar que su alma va a estar para siempre en la eternidad con Dios. No han pensado en eso, porque están limitados en encontrar que la acumulación de años sea lo que les satisfaga. ¿Cuál es el beneficio de añadirle años a su vida si usted no le añade vida a sus años? Esa se la copié a un poeta guatemalteco llamado Arjona. He estado escuchando música del mundo, sí, critíqueme. Pero tiene mucha razón. A veces gastamos más tiempo en añadirle años a nuestras vidas. No queremos. Pero hay que vivir los años que tenemos y lo que nos quedan. Yo no sé cuántos se acercan a los 70, pero según están diciendo los estudiosos, ese es el límite de vida. Así es que si usted tiene 68, 69, vale más que aproveche. Y díganos para poder orar por usted, no es que ya no lo veamos la semana que entra. No es cierto, qué malo. Es simple y sencillamente la forma como Salomón ve la vida y dice, es inútil, es vanidad. Tratar de poner nuestra confianza para encontrar satisfacción en las cosas que son temporales no vale la pena. Pongamos nuestra confianza en aquel que todo lo puede, que es nuestro Dios. Cuando nosotros seguimos a Dios, hacemos la voluntad de Dios, todas estas cosas que consideramos importantes, el Señor las coloca en nuestra vida, pero también da el poder para que disfrutamos cada una de estas cosas. Pero queremos cambiar el orden que Dios ha establecido de alguna otra manera. Otros ponen su confianza en su trabajo, versículo 7. El trabajo intenso, así la mente está ocupada. No estoy desocupado, la mente está ocupada. Pero el trabajo intenso no satisface. Fíjese lo que dice el versículo 7. Toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece que nunca le alcanza. Entonces, ¿de verdad están los sabios en mejores condiciones que los necios? ¿Ganan algo los pobres con ser sabios y saber comportarse frente a otros? ¿Disfrutan de lo que tienen en lugar de desear lo que no tienen? Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Miren, Salomón había estado hablando de un hombre rico, ahora se enfoca en un hombre pobre. El rico hacía trabajar su dinero para poder comer, pero el pobre tiene que poner músculo para poder trabajar, generar dinero para poder comer. Son situaciones, pero al final de cuentas ambos tienen que trabajar de una u otra manera. Pero lo curioso es que lo que Salomón está poniendo aquí es que con todo lo que te esfuerces en trabajar, al final de cuentas lo que comas en este momento no te va a satisfacer plenamente. Espérate 4 o 5 horas y vas a tener hambre otra vez. Por más rica y nutritiva y sustanciosa que haya sido tu comida, vas a tener hambre más al rato. No satisface completamente. Pero también, aunque hable acerca de la comida y del trabajo, se refiere a las cosas materiales. No vamos a encontrar satisfacción con el próximo iPad o iPhone. Vendrá otro nuevo y querremos el nuevo. Ya mi esposa me lo tiene sentenciada.
El punto es este, realmente tenemos que entender lo que Salomón está queriendo es poner las cosas en perspectiva con cada uno de nosotros, como lo estaba haciendo él consigo mismo. Porque aún contando estos relatos, indirectamente él estaba pensando en su propia vida, porque hombre más rico en el planeta Tierra no había más que Salomón. Hombre que tenía bastantes hijos, no había más que él, y consideraba que tenía una familia grande como Salomón, imagínense. Hombres que de alguna u otra manera trabajaban arduamente, alguien que era un constructor de jardines, un constructor de templos, una persona que tenía muchas empresas mercantiles de importación y exportación como era Salomón, pero ni ahí encontraba satisfacción. Pero vamos por la vida creyendo la falsa ilusión de que si nos esforzamos más y trabajamos más, vamos a ganar más para poder vivir mejor. Pero ¿sabes qué? Salomón está diciendo, necio, no puedes. Sin Dios no es posible. Miren, algunos han trabajado arduamente para cuando se jubilen, pero cuando se están jubilando algo pasa. Tienen un accidente, un paro cardíaco o una crisis familiar y todo lo que ven ahorrado se tiene que invertir en ayudar a esa persona a pagar el rescate si fue raptado. Y se va todo. No podemos tener seguridad de nada material. Todo está ahí, puesto por Dios. Lo que el Señor quiere es que pongamos las cosas en perspectiva. Dios es importante en todas las cosas. Dios es el primero en mi vida. Dios es el primero en mi familia. Dios es el primero en mis cosas materiales. Dios es el primero en mi trabajo. Si aprendemos a manejar la matemática de Dios, encontraremos algo distinto en nuestras vidas. Pero no nos aferramos a que, como Dios no está presente físicamente aquí como para decirme qué hacer, voy a dar una ayudadita a Dios. Y cuidado, siempre hemos leído en la Biblia que es peligroso ayudarle a Dios. Segundo punto importante aquí es esto. No solamente tenemos que disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, debemos aceptar las limitaciones que nosotros tenemos, porque tenemos limitaciones. Salomón ha dicho que la vida es como un callejón sin salida para dos tipos de personas. Para los que tienen bienes, pero no gozan lo que tienen. Para los que tienen trabajo, pero pues no disfrutan el trabajo, porque siempre están pensando en qué otro puesto van a tener, cuándo van a ganar más dinero. Lo que el monarca ha estado tratando de señalar es que el verdadero gozo y la plena satisfacción no son resultados automáticos de ganarse el pan de la boca o de portarse bien. Viene como añadidura si nosotros caminamos de la manera correcta, buscando siempre hacer la voluntad de Dios. Pero Salomón no ha terminado. Él sabía que la vida era también un callejón sin salida para otra persona más. Para aquella persona inquisitiva, para aquella persona que tiene cientos de preguntas acerca de la teología. Personas que constantemente están, bueno, pero ¿y qué dice Dios de esto? ¿Y qué dice la Biblia de aquello? Y tiene respuesta, diciendo, aunque tú tengas todas las respuestas, no vas a quedar satisfecho porque siempre va a haber otra pregunta más. Muchas veces nos olvidamos que la fe precisamente es lo que nos ayuda a nosotros a confiar en cosas que no hemos podido comprobar con nuestros propios ojos. Tener certeza de lo que no vemos, con la convicción de que lo que dice Dios, eso es la realidad de las cosas. En primer lugar, déjeme decirle algo que Salomón establece aquí en los versículos 10 al 12. Versículos contundentes para ustedes y para mí. Primero que nada, Dios es soberano. Dios es soberano. Al decir él aquí en el pasaje, todo ha sido decidido, prácticamente Salomón nos está diciendo, Dios tiene el control total y soberano de todas las cosas, aunque a veces parezca que no es así por las situaciones que estamos viviendo. Cuando Adán se puso a nombrar todos los animales, él expresó esa responsabilidad conferida por Dios de gobernar sobre la creación. Y así como se pusieron los nombres de los animales, así quedan hasta hoy. No ha habido otro sabio que haya podido cambiar los nombres que Adán les dio por primera vez. ¿Se imaginan ustedes? De alguna otra manera podemos ver que el poder nombrar algo le confiere no solamente identidad, pero también cierto dominio sobre esa cosa a la que se nombra, que era precisamente lo que Adán estaba haciendo. Interesante. Pero por otro lado también vemos algo maravillosamente en esta parte. Cuando Dios nombró las cosas para que fueran, simplemente las cosas fueron. Por ejemplo, Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Era la primera vez que se mencionaba la palabra luz, y desde entonces así conocemos a eso, luz. Dios dijo, tinieblas, día,
noche, y usted puede leer todo ahí en Génesis. Así como Dios lo nombra, esa es la función de cada cosa. ¿Sabe qué? Dios nombró al primer hombre de la tierra, Adán, porque ese nombre en hebreo tiene un significado y significa de la tierra. Y es una realidad, porque todos venimos del polvo y al polvo vamos a morir. Así que ¿cuál es su temor de que usted lo incinere? Si al cabo usted es polvo. Así le ahorra unos centavos a su familia, a menos que tenga el dinero, pues gásteselo de una vez. Páguelo por adelantado. El punto clave aquí es esto. En un tiempo el hombre tenía autoridad limitada, pero no total. Lamentablemente llega Génesis capítulo 3 y vemos que el hombre pierde esa autoridad, aunque limitada, cuando cae en el pecado, cuando desobedece a Dios. Y aunque va a ser restituida esa autoridad en un tiempo futuro, no volverá a ser total y plena como fue en el tiempo de Génesis. De acuerdo a Apocalipsis, va a estar bajo el dominio de Dios. Pero ¿saben qué? No solamente es importante entender que Dios es soberano, sino que Dios realmente coordina con nosotros, quiere que cooperemos con Él en las circunstancias para que las cosas salgan de acuerdo a su plan. Romanos 8:28 nos lo dice de esta manera. Pablo dice que Dios haga que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es el propósito de Dios, no los suyos. No importa lo que suceda en su vida, sea bueno o sea malo. ¿Sabe qué? Esas cosas van a cooperar de acuerdo al propósito de Dios para su vida, porque usted es un hijo o una hija de Él. Tenemos que tener la confianza de que aún estas limitaciones que tenemos, los problemas que estamos enfrentando, Dios los está utilizando para acercarnos más a Él, para formarnos, para darnos forma. Y me lleva al segundo punto, porque en este aspecto vemos que la humanidad no es soberana, como dice ahí el versículo 10. Salomón puso en términos bien claros, dijo, ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser. Como seres creados hemos recibido, o al menos Adán lo recibió, esa parte limitada de dominio del hombre. El pecado vino y entró y ya no está. Pero ¿sabe qué? De alguna u otra manera, Dios nos ha puesto ahí para tomar decisiones firmes. Pero ¿sabe qué? Aunque somos libres para decidir y elegir nuestro mundo y cómo queremos vivir, no somos libres para cambiar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Usted y yo tomamos una mala decisión, pecamos, pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona, Él ha prometido, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero no somos libres para cambiar nuestras consecuencias de esas malas decisiones, porque aún esas malas decisiones contribuyen al plan soberano de Dios. Tenemos que aprender que nuestros planes deben sincronizarse con los planes de Dios o el plan de Dios. ¿Saben cuál es el problema? Queremos que Dios nos certifique como arquitecto maestro nuestros planes así como los hemos diseñado. Y el Señor dice, no, a menos que te ajustes al plan maestro, yo no te voy a firmar eso. Entonces, ¿qué pasa? Nos enojamos porque las cosas no salen como nosotros queremos o porque no salen como nosotros esperamos. Y creemos que Dios ya nos interesa. Pero tengo que tomar la decisión. Cuando la Biblia está correcta en algo y yo estoy equivocado, yo no voy a rechazar la Biblia, tengo que cambiar yo, no la Biblia. Y necesitamos entender que muchas veces cuando los planes como nosotros los hemos concebido no se realizan, es en el momento en que pasamos crisis, entonces Dios comienza a perder dimensión en nuestra vida y lo empezamos a ver nublado, borroso y como que no es tan real como pensábamos, porque estamos creando un Dios a nuestra imagen y semejanza, pero Dios es soberano y nosotros no. Por eso el último punto es importante. No debemos discutir con Dios de acuerdo a su plan. Eso no significa, Salomón no está diciendo aquí que no podemos de alguna otra manera preguntar por qué, siempre y cuando nosotros sepamos que en su soberanía Él sabe por qué. Pero podemos luchar con estas circunstancias. Ahí en el versículo 11 dice, más palabras decimos, menos sentido tienen. Entonces, ¿por qué argumentamos con Dios? De alguna otra manera vemos la forma en que el barro le dice al alfarero, como dice el profeta Isaías, ¿por qué me hiciste? Yo no te pedí que me hicieras. Y nos ponemos en una posición tan delicada, vulnerable, de ser objeto de la disciplina del Señor, de su juicio. Pero vamos a entender que eso es. Finalmente el versículo 12
nos ayuda a tener confianza, a ganar un poquito de ánimo, a darnos cuenta de que Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Fíjense lo que dice el versículo 12. En la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? ¿Le parece a usted que está viviendo en un callejón sin salida? Le tengo buenas noticias. ¿Sabe qué? Dios tiene el control. Dios sabe que usted tiene necesidad. Dios se preocupa por usted. Dios está actuando, no está con los brazos cruzados, pero está esperando el momento adecuado para actuar, nunca antes, nunca después, sino el momento justo en el que sabe que usted va a poder aprender la lección más importante de su vida y se acercará más a Él. ¿Le tiene miedo al futuro? ¿Sabe qué? Dios es omnisciente, Dios es omnipotente y Dios es omnipresente. El temor que usted tiene por lo que va a pasar dentro de una semana o un año o 10 años, Dios ya está allá. Y Él puede ayudarle a usted a visualizar que aunque sean las circunstancias difíciles, Él le llevará a usted de la mano en medio de esas circunstancias difíciles. Porque no lo dejará y jamás lo desamparará. Entonces, con esta enseñanza podemos nosotros darnos cuenta que no importan las decisiones que tomemos, siempre y cuando nosotros incluyamos a Dios en todos nuestros planes, que lo hagamos a Él el centro de nuestra vida, de todo lo que decidamos, en lugar de que siempre sea el último que se entera cuando ya nosotros hemos metido las 4 y queremos que Él arregle nuestras situaciones. Entonces yo animo a que usted piense, medite con respecto a eso, a que se dé cuenta, hermanos, de que Dios está ahí donde siempre ha estado, esperando que usted vuelva a Él. Yo no sé si de alguna otra manera usted se ha puesto a pensar, pero hay personas en este mundo que de una forma u otra ponen toda su confianza, ya sea en las riquezas, ya sea en los bienes, y en la última persona en quien ponen su confianza es en Él. Como aquel hombre necio que estaba pensando mientras estaba solo, ¿qué voy a hacer con todo este dinero? Voy a construir otros graneros, tumbar esto y hacernos nuevos. El ángel del Señor le habla en la mente y le dice: necio, tú te preocupas por todo lo que tienes y esta noche el Señor pedirá tu alma. No tenemos la vida asegurada, pero ¿saben qué? Tenemos seguridad en Dios, que nos da garantía de que en sus manos estaremos seguros. En Él tenemos que confiar. Depositemos nuestra confianza en Él, porque Él, por medio de nuestra fe, hará lo que tengamos. Tomamos decisiones y muchas veces no sabemos las consecuencias. En otras ocasiones retardamos nuestras decisiones porque no sabemos realmente si esa es la voluntad del Señor. El reto que tengo para ustedes en este día y el reto que me pongo a mí mismo es: busquemos primeramente la voluntad del Señor, haciendo lo que la Biblia categóricamente dice que es su voluntad. Pero hagamos uso de la libertad que tenemos de decidir dentro de la voluntad del Señor. Entonces podemos ver la manera como Dios bendice. Por eso es importante recordar, vamos a encontrar plena satisfacción cuando aprendamos a reconocer que las bendiciones que Dios nos da son buenas. Y esas bendiciones están ahí para que las disfrutemos. Pero también aceptemos cuáles son nuestras limitaciones. No todo lo podemos hacer nosotros, pero hemos creído en aquel que todo lo puede. Como iglesia, nos atrevemos a soñar, a saber que vamos a un futuro que el Señor tiene seguro, nosotros no sabemos. No es malo soñar, y Salomón, aunque Él lo diga, de nada vale que sueñes tanto si tus motivaciones no están en Dios. Pero Él quiere que nosotros soñemos, planeemos. Tenemos una visión de poder ser un lugar donde nadie camina solo. ¿Cómo eso va a lucir? Estamos trabajando en ello. Pero ¿saben qué? En medio de cosas, cada uno de ustedes está pasando por momentos de decisiones. Y lo que necesitamos es ser vulnerables con el Señor y decirle: Señor, no conozco el resultado de esto, pero sí conozco que tú eres fiel. Usted me llevará a través de esta situación.